Hay momentos en los que uno se encuentra en medio de una multitud, rodeado de música, luces, risas y celebración, y sin embargo, experimenta un vacío difícil de nombrar, como si algo dentro de uno estuviera completamente desconectado de todo lo que ocurre alrededor. El carnaval, con su energía arrolladora y su euforia colectiva, puede ser para muchos una ocasión de liberación, de gozo, de escape. Pero también puede convertirse en un escenario extraño para quienes no logran sentirse parte de esa corriente desenfrenada de estímulos. Hay quienes, aún presentes físicamente, se sienten profundamente ausentes, como si sus pensamientos no tuvieran lugar en ese ruido. Y no se trata de un desprecio hacia la fiesta, ni de una actitud amarga o apática, sino de una percepción más sutil, la sensación de que, en medio del bullicio, falta algo esencial. Entonces, la pregunta que emerge no es si el carnaval está bien o mal, si debería gustarnos o no, sino si el malestar que sentimos nace realmente del evento en sí, o de la forma en que lo interpretamos, de las expectativas que depositamos en él, o de la desconexión que, sin darnos cuenta, arrastramos con nosotros a cada lugar donde vamos. Tal vez no sea la fiesta la que nos incomoda, sino el silencio interior que queda expuesto cuando el ruido exterior se intensifica. Y quizás ahí esté la oportunidad. No para huir, ni para condenar lo que otros celebran, sino para transformar ese malestar en sabiduría, ese desajuste en una vía de autoconocimiento. En este espacio de reflexión, te propongo mirar el carnaval desde una perspectiva que rara vez se considera, la del estoicismo. Una filosofía antigua, sí, pero sorprendentemente actual, que nos invita a cambiar no el mundo, sino nuestra manera de estar en él. Lo que quiero compartir contigo no es una crítica al caos, sino una invitación a encontrar sentido incluso en medio del desorden. Porque tal vez no se trata de alejarse del carnaval, sino de aprender a vivirlo con otra conciencia. Y si alguna vez has sentido que todo esto no va contigo, que mientras todos se distraen tú te preguntas por qué estás allí, entonces este mensaje es también para ti. Hay momentos en los que sentimos que todo está fuera de lugar. Que nada responde a nuestras expectativas, a nuestros planes, a nuestro ritmo interno. El tráfico nos atrasa. Las noticias nos abruman. Las personas a nuestro alrededor actúan de formas que no comprendemos. Y en medio de todo ese caos exterior, nuestra mente comienza a llenarse de ruido interior, frustración, juicio, enojo, ansiedad. Nos sentimos víctimas del entorno, como si todo estuviera diseñado para ponernos a prueba o simplemente empujarnos al límite. Pero, ¿y si el problema no fuera lo que ocurre fuera, sino la forma en que nos relacionamos con ello? La filosofía estoica no busca eliminar la realidad, ni maquillarla, ni negarla. Su propuesta es más radical y al mismo tiempo más compasiva, aprender a distinguir entre aquello que podemos controlar y aquello que simplemente debemos aceptar. Y esta distinción no es un ejercicio intelectual, sino una práctica diaria. Es una brújula silenciosa que puede guiarte incluso en medio de una tormenta. Epicteto lo explicó con una lucidez que sigue vigente siglos después. De las cosas, unas dependen de nosotros y otras no. Esa frase, sencilla pero potente, puede ser el principio de una transformación profunda. Porque cuando comprendes, de verdad, que no puedes controlar el clima, ni el pasado, ni el humor de los demás, ni el volumen de una multitud en la calle, y que si puedes controlar tu actitud, tu respuesta, tu foco, tu respiración, entonces algo cambia en ti. Algo se alinea. Imagina que estás en medio de una ciudad llena de ruido. Hay bocinas, gritos, música alta, conversaciones cruzadas. Necesitas trabajar, estudiar, tener claridad. Tu primer impulso quizás sea la irritación. No puedo concentrarme con este escándalo. Pero si sigues el camino estoico, haces una pausa y te preguntas, ¿depende de mí el silencio exterior? Y la respuesta es clara, no. Entonces vuelves a ti, al único lugar donde aún puedes decidir. Tomas tus auriculares. Buscas sonidos neutros o música instrumental. O simplemente te levantas y buscas un sitio más tranquilo. No luchas contra el ruido. Lo atraviesas desde el control de tu atención. Y si no puedes moverte, si estás en un lugar que no puedes abandonar,
todavía te queda algo más poderoso que el entorno, tu respiración. Una práctica simple, ancestral, pero olvidada por muchos. Cierra los ojos, inhala contando hasta 4, sostén el aire durante otros 4 segundos, exhala lento mientras cuentas hasta 6. Repite. Una vez. 2. 5. Y sentirás como, poco a poco, aunque el mundo siga igual, tú ya no estás igual. Los estoicos no eran fríos. No eran indolentes. Lo que practicaban no era indiferencia, sino claridad. No era desapego, sino enfoque. Sabían que vivir con intensidad no significa reaccionar ante todo, sino elegir con sabiduría dónde poner la energía. Y eso empieza por dejar de gastar fuerzas intentando cambiar lo que no puede ser cambiado. Una forma sencilla de empezar este entrenamiento estoico es proponerte un desafío concreto, pasar un día entero sin quejarte. No solo en voz alta. También en tu diálogo interno. No quejarte del calor, del tráfico, del vecino, del mensaje que no llega, del ruido, del error ajeno. Cada vez que sientas la tentación de criticar, detenerte. Respirar. Preguntarte, ¿depende esto de mí? Y si no, lo dejas pasar. No porque no importe, sino porque tu paz importa más. Con el tiempo, esta práctica se convierte en una segunda piel. Ya no reaccionas por reflejo. Respondes con intención. Ya no vives desde el impulso, sino desde la conciencia. Y entonces, lo que antes era una molestia constante, se vuelve un recordatorio amable. Aquí no tengo control. Pero aquí, dentro de mí, sí. Si algo de estas palabras ha tocado tu día, si sientes que en tu vida estás cargando cosas que no te pertenecen, te invito a comenzar por algo pequeño. Hoy, simplemente observa. Quédate atento a lo que tu mente quiere controlar. Y luego elige soltar. No para rendirte, sino para recuperar tu poder. Porque el verdadero poder no está en controlar el mundo, sino en elegir cómo quieres vivirlo. Vivimos en una época marcada por el exceso, de estímulos, de opciones, de promesas inmediatas de placer. Durante el carnaval, esta realidad se intensifica. Todo invita a más ruido, más cuerpo, más consumo, más distracción. Y aunque pueda parecer inofensivo o incluso divertido, hay una trampa silenciosa escondida entre las luces. Cuanto más perseguimos el placer, más frágil se vuelve nuestra voluntad. Los estoicos comprendieron esto hace siglos. Para ellos, el problema no era el placer en sí, sino el apego que generaba, la dependencia que, lentamente, erosionaba la libertad interior. Séneca lo expresó con una lucidez brutal: nada es suficiente para quien considera poco lo suficiente. Esa frase no es una advertencia moralista, sino un diagnóstico existencial. Cuanto más necesitamos, menos dominamos nuestros deseos, y más perdidos estamos frente a cada impulso. En lugar de dejarnos arrastrar por la corriente de lo inmediato, el estoicismo nos invita a utilizar estos momentos de exceso como campo de entrenamiento para el alma. No se trata de reprimir, sino de observar. Abstenerse, por ejemplo, de un placer puntual como el alcohol, las redes sociales o las conversaciones banales, no es un acto de negación, sino de fortaleza. Al decidir no responder automáticamente al llamado del estímulo, uno se descubre más capaz de elegir, más libre. Y esa libertad no viene de la fuerza externa, sino de una disciplina que nace dentro, callada, constante, poderosa. Observar sin juzgar también es un ejercicio de sabiduría. En lugar de condenar lo que los demás hacen, el estoico contempla y aprende. ¿Qué buscan las personas en medio de tanta euforia? ¿Qué deseo hay detrás de tanto ruido? ¿Y yo, qué deseo realmente? Escribir sobre ello, detenerse a reflexionar sin distracción, es una forma de poner luz sobre lo que muchas veces actuamos en automático. Preguntarse con honestidad si lo que deseamos ahora nos traerá una satisfacción fugaz o un crecimiento duradero, nos enfrenta con la verdad de nuestros hábitos y nos da la oportunidad de elegir de nuevo. Y a veces, lo más transformador es lo más simple. Elegir vivir un día con lo mínimo, sin quejas, sin adornos, sin más estímulo que el propio silencio,
puede enseñarnos más sobre la felicidad que cualquier celebración multitudinaria. Porque en la sencillez aparece una claridad que el exceso siempre esconde. Y esa claridad, cuando se alcanza, no se olvida fácilmente. Allí empieza el verdadero poder, en la capacidad de necesitar menos, para ser más. Transformar la soledad en poder interior. Existen momentos del año en los que la soledad parece pesar más que de costumbre, y el carnaval es uno de ellos. Mientras las calles se llenan de música, cuerpos en movimiento, gritos de alegría, máscaras y euforia, algunos sienten dentro de sí un vacío que resuena con más fuerza que cualquier tambor. La soledad en medio del ruido duele distinto. No es la ausencia de gente lo que afecta, sino la desconexión silenciosa entre el mundo exterior y el universo interior. Cuando todos parecen entregarse sin reservas a la celebración, uno puede preguntarse si hay algo roto dentro de sí por no poder sentir lo mismo. Pero esa pregunta, en lugar de rechazarse, puede convertirse en una puerta. Para los estoicos, la soledad nunca fue sinónimo de debilidad, ni mucho menos una condición a evitar. Muy al contrario, la consideraban una oportunidad para la verdadera escucha, para la observación lúcida de uno mismo, para el cultivo del alma. Marco Aurelio lo escribió con una convicción que atraviesa los siglos: quien tiene paz consigo mismo, jamás está solo. No se refería a una paz superficial, construida sobre distracción o negación, sino a una serenidad profunda que nace del autoconocimiento y la aceptación. En tiempos donde el valor de una persona se mide por su visibilidad, atreverse a estar solo, realmente solo, se convierte en un acto de resistencia espiritual. Pero no se trata de encerrarse, ni de aislarse del mundo por resentimiento. Se trata de retirarse brevemente del ruido para mirar hacia adentro con honestidad. En esos momentos donde nadie más habla, nuestras voces internas pueden finalmente decir lo que han callado por mucho tiempo. La escritura reflexiva se convierte entonces en una herramienta poderosa. Sentarse frente a una hoja en blanco y preguntarse: ¿cómo me siento realmente al estar solo? ¿Qué surge cuando ya no hay distracción? ¿Qué emociones o pensamientos aparecen cuando el silencio se instala? No se trata de encontrar respuestas inmediatas, sino de permitir que la pregunta tenga un espacio digno dentro de uno mismo. Caminar en silencio por las calles, sin auriculares, sin la compañía de una conversación, sin la prisa de llegar a algún sitio, es otra forma de reencontrarse con el presente. Observar el entorno con atención plena, notar los colores, los sonidos, las texturas, es una manera de regresar al cuerpo, de volver a habitar la vida sin filtros. En lugar de escapar, es una invitación a permanecer. Porque estar solo no siempre significa estar en falta, a veces significa estar por fin en paz. Los estoicos también defendían la lectura como alimento del alma. No para llenar el tiempo muerto, sino para despertar la conciencia. En momentos de soledad, un buen texto filosófico puede ser un espejo que devuelve preguntas esenciales, una compañía silenciosa que no exige nada y que, sin embargo, transforma. Leer a Marco Aurelio, a Epicteto, a Séneca, no es solo un ejercicio intelectual, sino un acto de cuidado personal. En sus palabras no hay consuelo superficial, sino una firmeza compasiva que recuerda lo que realmente importa. Practicar un día de aislamiento voluntario, alejado de redes sociales, de conversaciones triviales, de notificaciones constantes, es otra vía de fortaleza estoica. No para demostrarse superior, ni para escapar del mundo, sino para probarse que uno puede sostenerse a sí mismo sin necesidad de validación externa. En ese día, las acciones más pequeñas cobran un sentido renovado. Cocinar para uno mismo con atención, escribir sin esperar aplausos, tocar una melodía sin público, pintar sin mostrarle a nadie. Todo eso enseña que la vida no necesita ser exhibida para tener valor. Que lo íntimo, cuando se vive con presencia, puede ser más real que cualquier espectáculo colectivo. El carnaval, en ese sentido, se convierte en un contraste. Mientras muchos buscan fuera algo que les devuelva el entusiasmo, tú puedes aprender a encender esa chispa desde adentro. No es una elección solitaria por amargura, sino una afirmación de libertad interior.
Porque la verdadera fortaleza no está en soportar la soledad como si fuera un castigo, sino en habitarla como si fuera un templo. Un lugar sagrado donde por fin te escuchas sin interrupciones, donde tus pensamientos no son empujados por la corriente, y donde puedes, con humildad y coraje, comenzar a construir una relación genuina contigo mismo. Y tal vez, al final de ese proceso, descubras que la soledad nunca fue el problema. Que el vacío que sentías no era ausencia de compañía, sino exceso de distracción. Que lo que más necesitabas no era un abrazo externo, sino un reencuentro contigo mismo. En ese momento, la soledad deja de doler, y comienza a sostener. Observar sin juzgar, el arte de mirar con sabiduría. En tiempos donde todo se evalúa, se etiqueta y se expone, hemos perdido la capacidad más simple, al mismo tiempo, más transformadora, la de observar sin necesidad de emitir juicio. Vivimos entrenados para reaccionar, para clasificar todo lo que vemos en categorías de aprobación o rechazo, como si cada experiencia del mundo requiriera de inmediato una opinión nuestra. Pero los estoicos, desde hace siglos, ya nos advertían que esa tendencia a juzgar de forma automática es uno de los mayores obstáculos para la serenidad del alma. Epicteto lo expresó con una lucidez inapelable: las personas no se perturban por los hechos, sino por la opinión que tienen sobre ellos. Lo que nos duele no es el mundo tal como es, sino lo que decidimos pensar sobre él. Aplicado al carnaval, esta enseñanza se vuelve particularmente clara. Si observamos el bullicio con desprecio, la euforia con ironía, o el entusiasmo ajeno con una superioridad disimulada, lo que estamos haciendo no es protegernos, sino encerrar nuestra percepción en una jaula construida por el ego. El problema no es la fiesta en sí, sino la interpretación rígida que le imponemos. Cuando uno decide mirar sin necesidad de calificar, se abre un espacio distinto, el de la comprensión, el de la curiosidad, el de la libertad interior. Observar como un filósofo significa adoptar una mirada abierta, que no busca controlar ni corregir, sino entender. Estar presente en un ambiente cargado de estímulos sin dejarse arrastrar por ellos es un entrenamiento valioso, no solo para esta época del año, sino para la vida entera. Mirar cómo se comportan los demás sin emitir juicios apresurados, sin compararse, sin escudarse en una falsa superioridad, es practicar la humildad verdadera, aquella que sabe que cada persona actúa según el grado de conciencia que tiene, según las heridas que arrastra, según lo que considera felicidad en ese momento preciso. La neutralidad mental no es indiferencia ni frialdad. Es un estado de claridad en el que uno elige no reaccionar por impulso, sino contemplar con ecuanimidad. Cuando algo nos irrita o nos desconcierta, el primer paso no debería ser condenarlo, sino preguntarnos por qué nos afecta tanto. ¿Es una verdad universal lo que estoy sintiendo, o simplemente una interpretación personal condicionada por mi historia? ¿Mi incomodidad habla más del otro o de mí mismo? Estas preguntas, si se hacen con honestidad, abren grietas en el muro de los prejuicios y nos devuelven el poder de elegir cómo queremos vivir cada experiencia. Los estoicos practicaban también el arte del mirar generoso. En lugar de centrarse en lo que no entendían o no compartían, intentaban ver la intención detrás de los actos ajenos. Si alguien se entrega con entusiasmo a una fiesta que no comprendemos, podemos decidir no juzgarlo como superficial, sino reconocer que, quizá, está buscando lo mismo que todos: pertenecer, sentirse vivo, escapar por un momento del peso cotidiano. ¿Y quién somos nosotros para negar esa búsqueda? Comprender no significa justificar todo, pero sí renunciar a la necesidad de tener razón todo el tiempo. Soltar el juicio es también soltar el control. Dejar de pensar que el mundo debe encajar en nuestras ideas, que todo tiene que tener el sentido que le damos. Hay una forma de libertad profunda en aceptar que el mundo es como es, que las personas viven como saben, y que nosotros solo somos responsables de la mirada que elegimos tener. A veces, eso basta para vivir con más ligereza, con menos fricción, con más espacio para lo verdadero. El carnaval, desde esta perspectiva, deja de ser una amenaza para nuestra paz y se convierte en una oportunidad para entrenarla. En medio del ruido, del exceso, de la multiplicidad de comportamientos, podemos elegir no perdernos en la reactividad,
sino cultivar una presencia que observa con atención, con compasión, con distancia amorosa. No necesitamos entenderlo todo, ni validarlo todo, pero sí podemos elegir no permitir que nuestras interpretaciones nos roben la paz. Tal vez el paso más importante hacia una vida más sabia no sea hablar mejor, ni actuar más rápido, sino simplemente aprender a mirar sin ensuciar la mirada con juicios innecesarios. Cuando logramos hacerlo, cuando permitimos que las cosas sean sin imponerles nuestras ideas, entonces la mente se calma, el corazón se abre, y la vida, tal como es, nos parece menos amenazante y más digna de ser vivida con profundidad. Practicar los límites, el arte de vivir con menos para ser más. En la cultura de lo inmediato, donde el exceso se celebra y la saturación se normaliza, hablar de límites parece un acto subversivo. Vivimos rodeados de estímulos que compiten por nuestra atención, de placeres accesibles que prometen felicidad instantánea, de distracciones que, lejos de aliviarnos, nos fragmentan. Y sin embargo, pocas veces nos detenemos a observar el precio oculto de esta abundancia, la pérdida de claridad, la fatiga emocional, la incapacidad de estar presentes. Los estoicos comprendieron con admirable anticipación que el verdadero lujo no consiste en tenerlo todo, sino en saber elegir lo esencial. Renunciar, en su filosofía, no era sinónimo de pobreza, sino de poder. Practicar la moderación, imponer límites voluntarios a lo que consumimos, a lo que decimos, a lo que dejamos entrar en nuestra mente, es una forma de autodominio que nos devuelve el control sobre la vida. No se trata de moralizar el placer, ni de demonizar la comodidad, sino de reconocer que la libertad no se encuentra en satisfacer cada deseo, sino en aprender a no ser esclavos de ellos. Cuanto más necesitamos para sentirnos bien, más frágiles nos volvemos ante cualquier ausencia. Y cuanto más entrenamos la capacidad de decir no, más espacio creamos para lo que de verdad importa. El carnaval, con su atmósfera de indulgencia generalizada, se convierte en un campo fértil para este entrenamiento. Mientras todo empuja a lo ilimitado, uno puede elegir, con firmeza tranquila, trazar un borde. Puede decidir pasar un día sin redes sociales, sin validación externa, sin llenar cada minuto con ruido o consumo. Puede proponerse hablar menos, pero con más intención. Comer con simplicidad, pero con plena presencia. Abrazar el silencio como un refugio, no como una amenaza. En vez de seguir el ritmo impuesto, puede sintonizar con el propio. La práctica estoica del ascetismo moderado, esa disciplina voluntaria de prescindir de lo innecesario, no busca glorificar el sufrimiento, sino fortalecer la conciencia. Al abstenernos de ciertos hábitos, no como castigo, sino como ejercicio de libertad, comenzamos a ver con mayor claridad cuántas de nuestras supuestas necesidades son en realidad hábitos adquiridos, impulsos condicionados, vacíos mal interpretados. Descubrimos que el alma respira mejor cuando no está cargada, que la mente se aclara cuando no está atiborrada, y que la felicidad genuina suele habitar en lo simple, no en lo desbordado. Limitar no es empobrecer, es refinar. Y quien sabe poner límites con amor propio, aprende también a elegir sus batallas, sus compañías, sus pensamientos. El estoico no busca tener menos por castigo, sino vivir mejor con menos por sabiduría. Y esa sabiduría comienza en lo cotidiano, en dejar de responder a cada notificación, en no opinar sobre todo, en resistir el impulso de distraerse apenas aparece un momento de vacío. Cada renuncia consciente es una afirmación silenciosa de lo que uno quiere ser. Al final, no es la cantidad de experiencias lo que nos enriquece, sino la profundidad con que las vivimos. Y esa profundidad solo se alcanza cuando dejamos de correr detrás de lo que brilla y nos quedamos con lo que nutre. Cuando dejamos de intentar estar en todas partes, y aprendemos a estar completamente aquí. Practicar límites en medio del exceso no es un acto de rigidez, sino un gesto de amor hacia uno mismo. Un modo de recordar que no todo lo que podemos tener, necesitamos poseer. Que no todo lo que nos ofrecen, debemos aceptar. Que, a veces, lo más valioso no es lo que se suma, sino lo que decidimos soltar. Encontrar sentido en el caos, una búsqueda estoica de propósito. En el centro de todo exceso, de todo ruido,
de toda distracción que el mundo moderno nos impone, se esconde una necesidad silenciosa que casi nadie se atreve a nombrar, la necesidad de sentido. No de entretenimiento, ni de estímulo, ni siquiera de placer, sino de una razón profunda para levantarse cada día, para mirar la vida con dignidad, para sostenerse cuando todo parece girar sin dirección. El carnaval, como metáfora de nuestra época, representa no solo la exaltación del cuerpo y del instante, sino también la pérdida de propósito que puede habitar tras las máscaras. Y no es que esté mal celebrar, sino que hemos olvidado por qué lo hacemos. Para los estoicos, el propósito no es algo que se encuentra afuera, ni en los aplausos del mundo, ni en la validación social, ni en los logros visibles. Es algo que se cultiva desde dentro, como una semilla que solo germina cuando uno decide vivir con intención. Encontrar sentido en medio del caos no es esperar que el mundo se ordene mágicamente, sino asumir la responsabilidad de mirar con otros ojos, de actuar con conciencia incluso cuando todo alrededor parece moverse por inercia. El caos externo solo se convierte en desorden interno cuando uno le entrega el timón de su percepción. Vivir con sentido es preguntarse, aun en los momentos más cotidianos, qué valor tiene lo que hacemos, qué dirección le damos a nuestra energía, qué impacto dejamos en quienes nos rodean. No se trata de grandes misiones heroicas, sino de pequeños gestos conscientes. Llamar a alguien que lo necesita, ofrecer un momento de escucha verdadera, leer algo que nos desafíe, elegir el silencio cuando la reacción nos tienta. Todo eso, aunque parezca mínimo, nos reconecta con lo esencial, la capacidad de actuar desde la virtud, no desde la costumbre. Los estoicos no hablaban del sentido como una idea abstracta, sino como una práctica viva, servir al mundo sin perderse en él, vivir con rectitud aun cuando nadie mire, actuar bien no por miedo al castigo, sino porque es lo justo. En tiempos donde lo superfluo se confunde con lo importante, este tipo de orientación interna se vuelve revolucionaria. No porque desafíe al sistema, sino porque desafía al ego. No porque grite, sino porque elige el silencio que transforma. No porque se imponga, sino porque resiste sin violencia. Durante el carnaval, mientras otros buscan en la multitud una forma de pertenecer, tú puedes buscar dentro de ti una forma de significar. El sentido no está en evitar la fiesta, sino en encontrar dentro de ella una ocasión para preguntarte, ¿qué estoy buscando realmente? ¿Qué me llena de verdad? ¿Qué me vacía aunque me prometa plenitud? Son preguntas incómodas, sí, pero también necesarias. Porque si no sabemos por qué vivimos, seremos arrastrados por cualquier corriente. Y ninguna corriente lleva lejos a quien no tiene rumbo. Tal vez el sentido no se revela como una gran revelación, sino como una certeza silenciosa que crece con el tiempo, la de saber que, incluso en medio del caos, tú puedes actuar con integridad. Que, aun rodeado de distracción, tú puedes elegir la profundidad. Que, aunque el mundo celebre lo inmediato, tú puedes abrazar lo eterno. Y entonces, la búsqueda deja de ser una carga y se convierte en camino. Un camino que no todos entienden, pero que da paz. Porque no hay mayor sentido que vivir fiel a lo que uno considera valioso, aunque el resto del mundo esté mirando hacia otro lado. El poder de la presencia silenciosa, habitar el instante con el alma entera. En un mundo que acelera sin tregua, donde cada segundo parece demandar atención, productividad o reacción, detenerse y simplemente estar presente puede parecer un acto insignificante, incluso inútil. Nos han enseñado que el valor está en hacer, en avanzar, en demostrar, en opinar. Pero los estoicos, con una sabiduría paciente y firme, nos recordaron algo que la modernidad ha olvidado, que hay una fuerza inmensa en estar plenamente aquí, ahora, sin necesidad de cambiar nada, sin necesidad de ser otra cosa más que lo que somos. La presencia silenciosa no es pasividad ni resignación. Es una forma activa de atención, una forma profunda de estar. Es escuchar sin pensar en responder. Es mirar sin tratar de juzgar. Es respirar sin intentar escapar. Es permitir que el momento exista sin interferencias, sin expectativas, sin la ansiedad de lo que debería ser. Marco Aurelio lo insinuaba cuando escribía que la vida está hecha de momentos presentes,
y que perder el ahora es perder la única realidad verdadera que tenemos. Todo lo demás, el pasado, el futuro, las opiniones de los otros, los planes, los temores, son sombras que solo adquieren poder cuando les damos espacio en la conciencia. Habitar el instante con el alma entera significa, a veces, dejar de huir de uno mismo. Porque en el silencio de la presencia, afloran también las voces que evitamos, el cansancio que no escuchamos, la tristeza que disfrazamos, la belleza que pasamos por alto. Por eso cuesta tanto quedarse quieto, por eso necesitamos tanto distraernos. Pero cuando uno se queda, cuando uno no corre, algo empieza a ordenarse. El cuerpo se relaja. La mente se aclara. El alma, sin ruido, recuerda quién es. La práctica estoica no consiste en huir del mundo, sino en no dejar que el mundo nos saque de nuestro centro. Y ese centro solo se cultiva estando presentes. No se necesita un templo, ni un ritual, ni un maestro. Se necesita la decisión firme de abrirse al instante sin defenderse, sin armar una historia alrededor, sin esperar nada más que lo que ya es. Estar presente mientras se camina. Estar presente mientras se habla. Estar presente incluso mientras se sufre. Porque en esa presencia hay dignidad. Hay poder. Hay libertad. Durante el carnaval, este tipo de presencia puede ser un refugio secreto. Mientras todo gira con velocidad, mientras la música sube, mientras las imágenes se multiplican, tú puedes permanecer anclado, no como quien rechaza, sino como quien observa sin perderse. Puedes escuchar una conversación sin tener que intervenir. Puedes contemplar una calle llena sin sentirte fuera de lugar. Puedes respirar profundamente sin necesitar que nada cambie. Y en ese gesto silencioso, invisible para los demás, pero radicalmente transformador para ti, estás recordando que tú decides cómo vivir. Estar verdaderamente presente no requiere de condiciones especiales. Requiere de valor. Valor para no escapar, valor para no distraerse, valor para sentir lo que surja sin buscar atajos. Y cuanto más se entrena esta capacidad, más se fortalece el alma. Porque quien sabe habitar el momento presente, sabe habitarse a sí mismo. Y quien se habita con verdad, no necesita adornos, ni máscaras, ni validaciones externas. Su sola presencia transforma el espacio. No porque imponga nada, sino porque es. Sencillamente, plenamente, poderosamente, es. Lo que descubrí al quedarme en silencio. No quiero terminar este viaje sin compartir algo muy personal. Porque todo lo que te conté en este vídeo no nace de un libro ni de una teoría abstracta. Nace de mi propia experiencia, de haber sentido ese vacío durante el carnaval, de haberme sentido fuera de lugar mientras todos parecían encajar, de haber buscado respuestas donde solo encontraba más ruido. Y fue entonces, cuando me atreví a mirar hacia adentro, cuando empecé a aplicar, con torpeza al principio, los principios del estoicismo, que algo comenzó a cambiar. Al practicar la atención plena en medio del caos, dejé de pelearme con el mundo. Al observar sin juzgar, descubrí que muchas de mis incomodidades eran proyecciones. Al limitar los excesos y abrazar la simplicidad, recuperé una libertad que no sabía que había perdido. Y al quedarme en silencio, sin necesidad de demostrar nada, me encontré. No como una revelación mágica, sino como un regreso lento, pero real, a una versión más honesta de mí mismo. Una versión menos reactiva, menos ansiosa, menos dependiente de lo externo. Hoy no pretendo convencerte de nada, ni decirte cómo deberías vivir. Solo quiero invitarte a probar. A intentarlo. A regalarte un día, solo uno, para caminar en silencio, escribir lo que sientes, observar sin interferir, vivir sin adornos. A ver qué ocurre cuando te permites estar realmente presente. A ver cómo cambia tu mundo cuando decides no huir de ti mismo. No necesitas creer en una filosofía para practicarla. Solo necesitas estar dispuesto a mirar con otros ojos. Si llegaste hasta aquí, gracias. Gracias por tu atención, por tu tiempo, por tu presencia. Que tú estés escuchando estas palabras, ya es señal de que buscas algo más profundo, algo más real. Y eso, créeme, ya te pone en camino. Si este vídeo te tocó de alguna forma,
Si algo de lo que escuchaste resonó contigo, te invito a que dejes un me gusta, que te suscribas al canal para seguir explorando juntos estas ideas, y que lo compartas con alguien que sientas que también podría necesitarlo. Nos vemos en el próximo vídeo. Mientras tanto, vive con intención. Vive con sabiduría. Vive, sobre todo, con presencia.